Bien, vamos a ver la primera amenaza o fenómeno perturbador. ¿Cuál es? Es la geológica. ¿Sí? Este es el producto de los movimientos de las capas terrestres y la consecuencia es la liberación de energía entre los posibles fenómenos de este tipo que se encuentran. ¿Cuáles pueden ser? Pues hay flujos de lodo, hay maremotos, desplazamiento del suelo, sismos, que son los más conocidos, y también erupciones volcánicas. En esta amenaza o fenómeno, pues se va a tomar, como ya lo habíamos mencionado en el video anterior, que existen dos causas, naturales o por el ser humano. En este caso es natural, ya que es geológico y es por medio de las capas terrestres de su movimiento. Este tipo de amenaza no puede ser controlado por el ser humano, como le explicaba anteriormente. Solamente hay que esperar. Recuerden que toda amenaza, todo fenómeno tiene una gravedad, una intensidad y un determinado tiempo. Ahora, solo hay que esperar y ver las consecuencias que tiene este tipo de amenaza. Uno de los puntos más importantes es saber qué hacer cuando se presente esta amenaza. En este caso, que la mayoría ha escuchado o ha visto en noticias de años pasados, no muy lejanos, en la Ciudad de México, se presentó una amenaza muy grave, que fue un sismo y después hubo un terremoto. Las construcciones a veces son edificadas de hace muchos años y la estructura ya no es completamente eficaz al 100%. Como personal de brigadas o simplemente por tener el conocimiento para guardar tu vida, hay que saber qué hacer en un caso de un sismo o ante este tipo de amenazas. Hay que acercarse a uno de los muros más fuertes, salir por las escaleras cuando se presentan, escaleras de fierro, no de material, muchos puntos que los vamos a ir más adelante. Pero ahora, hablando particularmente en la Ciudad de México, pues es un lugar donde el terreno no es realmente estable. ¿Por qué? Porque por abajo hay conductos de agua naturales y cada vez que hay un movimiento de las capas terrestres, todo eso se desplaza. Si han llegado a ver de pura casualidad cómo es el movimiento de una gelatina, pueden hacerlo en casa o buscar un video y es muy similar el movimiento que se va a dar en un edificio cuando existe un terremoto o un sismo. Es por eso que las construcciones se derrumban, se caen y lamentablemente muchas personas pierden la vida o se quedan atrapadas. Por eso esta amenaza es una de las más peligrosas porque es natural, no sabemos cuánto va a ser la intensidad ni el tiempo. Entonces hay que tener muy consciente qué se debe de hacer ante esta amenaza. Lo que hace este tipo de amenazas es que se pierde mucho la economía. ¿Por qué? Porque son negocios, se derrumban casas, se derrumban oficinas y todo esto genera más trabajo y más gasto para poder recuperarse. Bien, también están el desprendimiento de piedras, rocas en áreas de montañas, pero la economía ha dado a la sociedad que se vaya a vivir, a habitar esos tipos de lugares. No está mal porque lo que buscan es una vivienda, pero el problema es que cuando se presente el sismo o el desplazamiento de las capas terrestres, los derrumbes pueden ser de 100 metros, pero una piedra bajando desde 100 metros, ya cuando termine donde está la casa de habitación, lleva una velocidad impresionante hasta derrumbar la casa y llevarse a lo que esté enfrente de ellos, que puede ser la vida de una persona. Otro tipo de áreas que se afecta, como lo que decíamos en el video pasado, que es una área específica, este tipo de capas de terrestres cuando hay movimiento se afecta también en las áreas
donde la gente vacaciona, que son las playas. ¿Qué ocasiona ahora? Maremotos. Empiezan a haber maremotos, hay gente conviviendo en esas áreas, una ola los puede arrastrar, porque el maremoto las olas las levantan muy alto y basta perder la vida o simplemente llegar hasta la zona costera o hotelera y llevar a otros peligros. El flujo de lodo es otro de los puntos que habíamos mencionado en esta amenaza. Es uno de los más peligrosos porque el flujo de lodo se da por un tipo de erupción con agua al movimiento de las placas y baja. Es un río literal, es un río, pero es puro lodo. El problema de es que si agarra a una persona y nadie se da cuenta, en algún momento ese lodo se va a secar, se va a compactar, y si nadie sabía de esa persona, pues esa persona ya quedó ahí asfixiada y sin vida. Y uno de los más no peligrosos, pero sí graves, son las erupciones volcánicas. En México existen 26 volcanes mexicanos, de los cuales los 26, 9 no están activos y 17 siguen activos. Hay muchos volcanes en la parte sur de México hasta el nivel del agua. Los volcanes mexicanos se consideran activos 17 y todos tienen cierto nivel de potencial para poder revivir. Hay otros más potentes y otros menores. Los van a ver en una gráfica que les mostraré más adelante. Bien, regresando a la amenaza perturbadora, que es la geológica, todo esto se puede dar por el terreno, es piedra, movimiento, lodo, flujo, sismo, que es el movimiento de las placas, y maremotos. En este caso, en México, muy pocas partes existen sierras, montañas que tengan nieve, y eso también puede provocar un movimiento de las placas y que se presente una avalancha o aludes, que es el movimiento de la nieve. Bien, en este punto del fenómeno es muy simple, solamente tiene que ver con las placas del movimiento de la Tierra. Vamos a ver el siguiente fenómeno perturbador, que es el segundo. Acompáñenme a ver el siguiente video.